Hola amigos, continuamos con nuestro tema del coronavirus, tan de moda en este momento. Sabemos que, bueno, poco a poco se van aprendiendo cosas nuevas de este novedoso virus, valga la redundancia. Entonces, algunas ya se deben de tomar otras consideraciones. Se supo, por ejemplo, que en Wuhan, en China, se hizo un examen, empezaron a enfermarse las personas y a haber más incidencia de muertes, y se hizo un examen a 70.117 personas. Entonces al principio dijeron cifras equivocadas, que había un promedio de un 6% de muertes. Entonces se hizo el examen con la reacción de polimerasa en cadena y transcriptasa reversa. Es un examen que se hace con un termociclador. Entonces al principio los exámenes estaban mal hechos porque la muestra no estaba bien tomada, porque la prueba en sí era defectuosa. Había muchos falsos negativos, había gente que estaba infectada y no tenía síntomas, y los exámenes eran falsos negativos también. Entonces había una serie de acontecimientos que limitaban, desde un principio limitaron una predicción adecuada de la pandemia, entre comillas, ¿no? Pues con 11.000 muertos se declara pandemia. Entonces se declaró pandemia con los 11.000 en una población que tiene 11 millones de chinos. En Wuhan hay 11 millones. Entonces, imagínense, es el equivalente a lo que tiene, un poco más de lo que tiene el estado de Jalisco. El estado de Jalisco, en todos sus 150 y tantos municipios, tiene 8 millones, luego el 1,5 millones o 2 millones que tiene en la ciudad, en la capital. Entonces, pues prácticamente es como si todo el estado de Jalisco estuviera, bueno, comparándolo con el número de personas que eran de Wuhan. Entonces, pues si fueron 11.000 muertos, no debes de declarar pandemia, porque si tú le sacas los números, representa el 0.1% de muertes, y eso no es una pandemia. Entonces, el señor Pablo Goldschmidt es un personaje altamente calificado, es un virólogo. Estudió bioquímica molecular, es un señor de Argentina, que estudió en Argentina, después hizo un doctorado en la mejor escuela de virus en Francia, y entonces ha estado 40 años trabajando sobre los virus. Entonces ese señor es altamente calificado y nadie le puede contradecir, o sea, es respetable, vamos. Se podrá contradecir y habrá otras gentes que no conocemos que tengan un nivel tan alto como el de él, pero creo que en Latinoamérica él es la palabra número uno. Entonces, esta persona hace algunas consideraciones. Por ejemplo, te dice, vamos a suponer que en el Hospital General de Colima ingresan 100 pacientes con insuficiencia respiratoria. Entonces, de esos 100, tienes que intubar a 10. Y de esos 10, pues se mueren los 10. Vamos a suponer que llegaron en condiciones muy adversas. Entonces, se arma ya el pánico, ¿no? ¿Sabes qué? Pues se murieron los 10 que llegaron y los internamos, les pusimos a respirador, los intubamos y los pusimos un respirador artificial y murieron. Entonces sí, pero Colima tiene una población de 1 millón posiblemente, o más, no tengo la cifra exacta. Entonces, de 1 millón, que lleguen 100
con tos, con fiebre, con dolor del cuerpo, pues, y que de esos 100 se internen 10 y que mueran, tal vez mueran 6, 8, pues representa el 1%, el 0.1%, perdón, el 0.1%. Entonces, si no sacamos nuestra bandera, nuestra pancarta de que están muriendo, no se echa de ver, es algo prácticamente tolerable porque desgraciadamente pues tenemos que morirnos los viejos y entonces si una persona, se sabe que una persona menor de 60 años de 10 mueren 3, sería el 0.3%, de mayores de 60 años de esos 10 pueden morir 6, y mayores de 80 años pues que tienen una insuficiencia respiratoria grave pues tienen que, pues si acaso vive uno, ¿verdad? Entonces ahora los respiradores artificiales no son la panacea, ¿no? Si un paciente llega en malas condiciones, ya con un pulmón completamente compactado, los alveolos con líquido abundante, pues la barrera alveolo-capilar ya se perdió. Entonces no hay por dónde respirar, y aunque le pongas el respirador artificial y lo intubes y le estés dando vida artificial u oxígeno complementario, que prácticamente a estos tipos de pacientes hay que dormirlos. Entonces, ahora, todo paciente que se encuentra en decúbito dorsal o acostado, que no mueve, que no saca secreciones, pues es proclive a seguir formando secreciones y se empeora esto, ¿no? Ahora, no es ninguna novedad que la cortisona sea un antiinflamatorio que se complemente para el tratamiento. Hay que dar tratamiento antibiótico. Ahora hay que reconocer también que nuestra medicina es mala, muy mala, que tenemos deficiencias en cuanto a medicamentos. Ahora, ¿qué calidad de medicamentos? Hay también contrabando de medicamentos, no hay las dosis adecuadas a veces en los antibióticos. Recuerden que se hizo una película famosísima que se llamó El tercer hombre, con Alida Valli, que había contrabando de la medicina, de la penicilina, porque cuando se descubre la penicilina se fabricaba en dosis muy pequeñas. Entonces la diferencia entre vivir o morir era una dosis de penicilina, ¿no? O sea, un paciente infectado con una neumonía, con alguna lesión de una infección, de algún traumatismo, etcétera, era la diferencia de la vida y la muerte. Entonces se hizo esa famosísima película del tercer hombre, donde se trataba del contrabando de la penicilina. Entonces, vamos retomando el tema, esos 10 pacientes que cayeron en un hospital por insuficiencia respiratoria, puede ser por hemófilos influenza, puede ser por neumococo, puede ser por estafilococo, por rinovirus, adenovirus, coronavirus. Por ahí alguien dice, bueno, es que ya hay una vacuna pero es para 4 cepas de virus, y los virus que provocan la fiebre o la insuficiencia respiratoria, el catarro, si se complica, etcétera, pues pueden ser un promedio de 100, 110, y no podemos tener una vacuna para todos. Entonces, claro que hay inmunidad cruzada y pudiera eso favorecernos. Y pues había ya comentado en un video anterior, y ahora que veo esta entrevista que le hacen a Pablo Goldsmith, yo creo que es uno de los virólogos más, como ya lo dije, de los más prestigiados a nivel mundial. Pues nos dice, bueno, no hay por qué, o sea, ¿por qué el coronavirus tiene de cabeza al mundo? ¿Sí? Si se declaran 11,000 muertos, pues es el 0.1%.
Claro, ok, si es infectante, si es, hay que tener las medidas de prevención, pero no alarmar a todo el mundo, no alarmar a toda la población. Luego habrá tiempo de platicarles algo sobre la Odisea, que es una novela escrita hace 2000 años y que tiene un detallito ahí tan importante que deberíamos de tomar en consideración. Pero es tema de otra conversación. Simplemente les diré que si estamos en una reunión, si están 10 hermanos reunidos, 10 hermanos, papá y mamá, y llega un vecino y tose, el vecino tiene tuberculosis, entonces, ¿por qué a uno le va a dar uno se va a morir, otro le va a dar una tuberculosis miliar, una se va a ir por el plexo de Watson la diseminación del bacilo de la tuberculosis, se va a ir y le va a provocar una tuberculosis vertebral o el mal de Pot, a otro le va a hacer una caverna, al otro no le va a pasar nada. O sea, ¿por qué es la conducta tan diferente en todos los humanos? Si son hermanos, si son hijos de padre y madre, tienen el mismo, entre paréntesis, el mismo código genético, pues no tenemos el mismo código genético a pesar de que sean hermanos, ¿no? Entonces, eso es lo que todavía la ciencia no lo ha explicado al 100%. Pablo Goldschmidt toma un poco, aborda ese tema y te dice, bueno, lo que pasa que desde hace 3 generaciones hubo un gen que participa y que te dice que a esta persona va a ser susceptible al bacilo y esta otra persona no va a ser susceptible al bacilo. Entonces, ahora, esta persona se va a beneficiar con el medicamento y hay otra que no se va a beneficiar. Y eso es más evidente y lo pueden constatar más los oncólogos, entonces, con el tratamiento del cáncer, ¿no? Entonces, vamos, estas situaciones crean una confusión. Pero vamos, que tú tomes una pandemia porque murieron 11,000 en Wuhan y que digas, esto es pandemia y hay que cerrar todo, hay que cerrar las fuentes de trabajo, pues eso no estuvo adecuado, ¿no? O sea, otra vez repetimos, hay que resguardar a la gente susceptible, a los inmunodeprimidos, a los viejos, a los que están trasplantados, etcétera, etcétera. Entonces, hay un detalle muy interesante que menciona este señor que dice, bueno, ¿sabes qué? Hay que dejar sin que hable, no debemos permitir que hablen los líderes de opinión, llámese Trump, llámese el presidente de cualquier lugar, Macron de Francia, Trump de Estados Unidos, etcétera, etcétera. No hay que, un líder de opinión solamente es como un perico, ¿no? Repite, pero no sabe. Entonces, mi pregunta es esta, el estado de Colima, ¿cuántos virólogos tiene? ¿Cuántos especialistas en virus tiene? No tiene ni uno solo, se moriría de hambre, porque lo que menos importa es la medicina pública, la medicina preventiva en este país, o que me diga, o que me contradiga, seguramente que algún médico del estado de Colima me está viendo y que me lo contradiga. ¿Cuántos virólogos tiene el estado de Colima? ¿Cuántos especialistas en bioestadística tiene? ¿Cuántos especialistas tenemos nosotros en este país de 120 millones? ¿Cuántos especialistas tenemos en bioestadística? Tenemos discriminados, los tenemos alejados a esta gente que es valiosísima. O sea, saben hacer las cuentas, como lo dice este señor virólogo. ¿Sabes qué? Pues traigan, por favor, que no den su punto de vista a los líderes de opinión. ¿Por qué? Porque están confundiendo al mundo. Entonces, eso es lo que está pasando. En el mundo hay un promedio de 7,700 millones de habitantes. No murió ni siquiera el 1% por la pandemia. Ahora, recordar que en la República del Congo, en el 2019, o sea, el año pasado,
murieron 6,000 personas de sarampión. A mí me tocó todavía el sarampión y vi a mis hijas enfermas de sarampión. Y es algo dramático, ¿eh? Y por fortuna no pasó nada, ¿no? Pero allá murieron, en República del Congo murieron 6,000 personas. ¿Y a quién les preocupa? ¿A quién le preocupa? ¿A la humanidad le preocupa que mueran en República del Congo 6,000 personas? Pues no. En África hay gente que muere, que el promedio de vida son 29 años, especialmente las mujeres. ¿Por qué? Porque se las embarazan, están embarazadas desde niñas. El embarazo temprano predispone a la preeclampsia, a la hipertensión arterial, a las pelvis pequeñas, estrechas. Las niñas se someten a trabajos de parto, no hay luz, no hay quirófanos, no hay nada. La que nace, la que va a tener un parto y el bebé sale de forma normal, adelante. La que no, pues se va a morir, obviamente que se va a morir. Entonces, creo que debemos de tomar en consideración, hay que tener respeto por la pandemia, a cualquiera nos puede suceder. Me acuerdo que, bueno, también menciona que el año pasado hubo más muertos que ahora y nadie dijo nada y nadie se dio cuenta. No hubo alaraca, no cacarearon el huevo los políticos. Entonces, creo que lo peor está por venir. Las fuentes de trabajo se cerraron. Imaginen ustedes que yo digo, yo someto a los de la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. ¿Quiénes son los integrantes? Primero indagar quiénes son los integrantes de la Organización Mundial de la Salud y qué calidad académica tienen. Son políticos. Puede ser médico que anda ahí en la farándula, pero no está preparado, porque la mayoría de los médicos políticos no están preparados. Que me disculpen los que sí están preparados, porque hay gente altamente calificada. López-Gatell está preparado, tiene buena rima, tacho, como decía Sabludowski, pero creo que no sabe todo y tiene grandes limitaciones también, porque en la medicina es tan extensa, no podemos saber todo absolutamente. Es extensísima, no hay alguien decía que el diagnóstico de apendicitis es tan difícil como estrellas hay en el universo, en la manera de manifestarse. Y así hay mucha gente que muere por otras enfermedades. Vean por favor el coronavirus número 2 que puse en el video, y ahí les explico que hay miles de gente que muere en las instituciones de salud porque no se atiende adecuadamente. Y no porque no lo sepan, es por el exceso de trabajo. Y realmente el sistema de salud en México está rebasado. Entonces debemos de tomar en consideración, las carreras de medicina están mal hechas. Cuando gusten les doy sale en otra ocasión para hacer un comentario sobre las escuelas de medicina que atiborran a los pobres chamacos, a las nuevas generaciones a las que nos van a atender, los atiborran de conocimientos no prácticos y que al final del camino ellos nos van a tener que cuidar cuando seamos ancianos o estemos demasiado enfermos. Entonces, señores, nuevamente desde Comala te escribo porque soy de Comala, de la tierra de Pedro Páramo, bueno, donde se inspiró Pedro Páramo para escribir su novela. Sabemos que todo el argumento de la novela está prácticamente hecho en San Gabriel, Jalisco, a 2 horas de Jalisco, perdón, a 2 horas de Colima, entonces a 2 horas de Comala. Entonces, vamos, debemos de tomar en consideración, ya cambiando de tema, debemos de tomar en consideración las palabras dichas por un virólogo. Ojalá y todo el mundo busquen virólogos en YouTube, busquen virólogos y busquen a Pablo Goldsmith y les va a dilucidar muchísimas cosas. Es todo lo que tengo que decir por el momento. Quiero darle las gracias a todos los que me están escuchando, mis paisanos. Oiga, el otro día me hablaron de Comala, me hablaron los de la secundaria 19, eran un promedio de unos 15, 20, y
y estaban todos tomando